Bueno, veo que han sido más o menos obedientes con lo del café y ahora vamos a ver si intentamos recuperar un poco el tiempo perdido. Para eso, las dos mesas que iba a haber sobre la circulación del documento público en el espacio iberoamericano, los ponentes siguen siendo los mismos, pero las hemos juntado porque, al fin y al cabo, se referían a la misma cuestión. Una la abordaba desde el punto de vista de la apostilla electrónica y la otra desde la cooperación notarial. Entonces, la circulación del documento público notarial en ese espacio jurídico iberoamericano, como comprenderán, es una de las cuestiones que más afectan al notariado y que tiene relación con lo que preguntaban antes, que supongo que ahora, de la posibilidad de acceso telemático al contenido de los registros de la propiedad en los distintos países iberoamericanos. Entonces, para presentar estas ponencias, pues, por un lado tenemos a don César Belda Casanova, que es el consejero delegado de la Agencia Notarial de Certificación y responsable del Consejo General del Notariado en materia de tecnología, y que conoce de primera mano la cooperación que el notariado español, que tenemos que decir que es puntero en esta materia de innovación tecnológica, la cooperación, como digo, que este notariado español tiene en todo el ámbito iberoamericano y cómo coopera con los notariados de toda Latinoamérica para ayudarles a, en fin, a establecer unos sistemas informáticos que sean interconectados y que les permitan desarrollar sus funciones en este mundo del siglo XXI. Luego, don Álvaro Rojacharri, al que ya han visto dos veces, entregando premios, distinciones, y que, como ya saben, es el presidente del Consejo del Notariado Colombiano y además el presidente del Notariado de América, y que nos dará la visión desde América de esta circulación de documentos y hasta qué punto la apostilla electrónica va a facilitar este trasvase documental. En la segunda parte, pues, don Alfonso Caballé Cruz, delegado para Asuntos de América del Consejo General del Notariado, además de decano del Colegio de las Islas Canarias, pues va a hablar de los mecanismos de cooperación notarial que se están poniendo en marcha en el espacio iberoamericano. Y en esa tarea, pues, lo va a completar don Denis Martínez Colón, que es notario de San Juan de Puerto Rico y además vicepresidente del Norte, Centroamérica y el Caribe de la Unión Internacional del Notariado, y que está en contacto, lógicamente, por el país al cual él representa, pues con el sistema anglosajón, que es el gran rival o gran competidor, como ya se ha puesto de manifiesto, de nuestro sistema notarial. Entonces, ya sin más preámbulos, bueno, simplemente recordar a los ponentes que 10 minutos máximo, y comienza don César Belda. Pues muchísimas gracias, Salvador. Agradecer la organización de las jornadas y, como quiero ir a prisa, porque 10 minutos no dan para mucho, deseen todos por saludados y agradecidos por haberme permitido la participación. Bien, yo cojo el discurso, tenía 3 folios ya preparados para empezar con la seguridad jurídica. Como ya se ha hablado mucho de ellos, me los salto y vamos acortando para bien de ustedes. Y cojo el discurso donde lo dejó Ernesto, es decir, la seguridad jurídica. Parafraseando a Mahatma Gandhi, que dijo aquello de que la paz no es el fin sino el camino, la seguridad jurídica no es el fin sino el camino. Es el camino para lo que se pretenda realizar. Y bien, y está claro que nosotros, Iberoamérica, presenta una ventaja esencial frente a los otros países de distintos entornos, que deriva precisamente de la existencia de los notarios en los dos lados del océano, lo cual permite el tener ciertamente homologadas buena parte de las funciones y buena parte de las seguridades que se pueden dispensar. Pero por mucho que sea importante la seguridad jurídica en este mundo, será necesario, en primer lugar, partir de la apotegma de que es necesario incrementarla, porque es necesario reforzar los mecanismos de control, eso será inevitable, que ese reforzamiento puede derivar en un perjuicio precisamente para lo que se quiere conseguir, porque el incremento de la seguridad jurídica deriva o puede derivar en un incremento de la burocracia, y la burocracia puede suponer un freno para las oportunidades de carácter comercial. El empresario que quiera asumir un riesgo de carácter comercial, lo que no quiere de ninguna forma es asumir riesgos ambientales.
un exceso de burocracia, un retraso en las licencias, un retraso en la puesta en actividad, o sencillamente una dificultad a la hora de poder recuperar las inversiones, pueden claramente, digamos, desactivar una inversión. Y por otro lado, la seguridad jurídica no será tal en este mundo de hoy si no la compatibilizamos con algo que en principio es opuesto a ella, que es la celeridad. O sea, lo que se haga se tiene que hacer a prisa. O sea, lo que no cabe en este momento, en este escenario, es pensar que los documentos tengan que viajar en barco ni en avión. Tendrán que viajar por Internet. Y tendrán que viajar por Internet con las suficientes garantías. Yo voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de aplicaciones ya en funcionamiento, 2 de ellas, y otra pendiente de ponerse en funcionamiento, que creo que pueden, digamos, incrementar o mantener incrementar el nivel de seguridad jurídica al tiempo que introducirán el elemento de la celeridad en nuestras relaciones con Iberoamérica. Y voy a hablar, sin embargo, no de la seguridad jurídica en el aspecto abstracto, ni siquiera en el aspecto normativo. Voy a hablar de la seguridad jurídica mecánica. O sea, es decir, la seguridad deriva de un documento. Los derechos derivan de un documento. Esto es una escritura mía. Luego la romperé porque era una copia que he sacado de... Y ustedes pueden ver, es una carpeta con unos folios que emite la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, que tienen unos requisitos de marca al agua, un sello que va al final autorizándolo. Resulta muy fácil de verificar en España que yo he emitido este documento. Se puede contrastar con total sencillez, pero a medida que la distancia es el olvido, como decía la canción, esa posibilidad de verificación resulta, digamos, introduce un elemento de riesgo que debe desaparecer. Porque este documento puede llegar a Hispanoamérica y encontrarnos con que se encuentre totalmente falsificado. Y existen elementos de que eso puede ocurrir. Esa posibilidad tiene que resultar excluida. ¿Y cómo se puede excluir? Pues añadiendo al documento elementos de verificación que se tengan que realizar fuera del documento. ¿Y qué elementos son esos? Pues voy a hablar de los 3 elementos que en este momento, como he dicho, 2 de ellos ya en funcionamiento y 1 en desarrollo. El primero es el sello de seguridad notarial que va a implementarse dentro de todo el ámbito notarial del notariado latino. Este sello, como se puede ver, bueno, pues tiene unos requisitos de seguridad extraordinarios, evita el que se pueda despegar, si se intenta, digamos, reutilizar, se produce su desvirtuación, se rompen las marcas, pero tiene un elemento esencial, que es que a través de este código de verificación, con cualquier programa, el MIDI o cualquier programa de reconocimiento de OCR, de reconocimiento autóctono de caracteres, puede verse que este sello me corresponde a mí, al notario César Belda Casanova, con plaza en tal, y que eso se puede verificar en cualquier sitio. Es decir, la escritura encuentra un elemento de verificación fuera de la escritura, a través de Internet. Por tanto, resulta infalsificable. Ese es el primero de los desarrollos. El segundo de los desarrollos es algo que ya cuenta en este momento con más de 50.000 registro electrónico de apostillas dentro del Ministerio de Justicia, de forma que cada vez que se coloca una apostilla de forma manual, y se coloca sobre un documento que tiene que surtir efectos en el extranjero, digamos, se informatiza, mejor dicho, se digitaliza, de forma que tanto la cara de la apostilla como la cara donde va la firma del funcionario autorizante, sea este notario, autoridad administrativa o incluso autoridad judicial, dentro de las competencias que la autoridad judicial tiene, digamos, se sube a una página web y a través de un código seguro de verificación, desde cualquier lugar del mundo, se puede verificar que ese sello, que esa página y que esa apostilla se corresponde exactamente con el documento que tengo delante. Esto va a reforzar tremendamente la seguridad de la apostilla, de los documentos que apostillados tengan que funcionar en papel. Pero, y aún estoy en tiempo, tenemos que conseguir no solo la seguridad, sino también la
verificación rápida. Y para ello, como he empezado diciendo, es necesario que desarrollemos mecanismos que nos permitan enviar documentos por Internet. Pero es más complicado, porque ese envío de documentación por Internet requiere que nos encontremos con elementos de autenticación sobre archivos electrónicos. Bien, eso ya está hecho. Falta simplemente un último requisito al que luego aludiré. Introduzcamos un poco de misterio. Es decir, ¿cómo funcionará el sistema? Pues en primer lugar, lógicamente, tenemos que encontrarnos ante un documento notarial, o judicial, o administrativo, autorizado con una firma electrónica del funcionario que tenga competencia para ello. Y la autoridad apostillante, el decano, miembro de la junta directiva, o quien sea, o el secretario de la sala de gobierno, recibe ese documento público y sobre el documento público, sobre el que verifica que ha sido efectivamente librado por ese funcionario, porque tengo no solo los elementos de autenticación del documento, sino también los elementos electrónicos que me lo permiten autenticar, es decir, a través de los CSP correspondiente o sistema digamos, mediante la descarga del correspondiente certificado de raíz, no voy ahora a entrar en requisitorios electrónicos, yo puedo verificar que ese certificado le corresponde a ese funcionario, que no ha sido revocado, que está en el ejercicio de su cargo, etcétera. Y luego aplicaré el elemento de seguridad sobre el documento. Y dado que viene librado por ese señor, tendré que saber, y será mi verificación como autoridad apostillante, que está en el ejercicio de su cargo, que efectivamente él, digamos, tiene competencia para librar el documento que se encuentra librado y, digamos, habré cubierto, y si se me permite la comparación, a este lado del charco, todos los requisitos necesarios, digamos, para esa apostilla, para introducir esa apostilla. Apostilla que ya no será un sello físico, sino que será un sello electrónico, que recogerá en el mismo formato los mismos elementos que tiene la apostilla de forma ordinaria. Hasta ahí está claro. ¿Y qué haré con eso? Pues lo mandaré. Una apostilla nace para viajar. Es el elemento más viajero que existe en el ordenamiento jurídico mundial. Y ahí es donde surge el problema. ¿A quién se lo mandaré? Y ahí debemos tener claras las tres limitaciones o las tres exigencias que debe cumplirse para que efectivamente se cumpla con el requisito de celeridad sin disminuir el requisito de seguridad. Se lo mandaré, en primer lugar, a quien pueda recibirlo. ¿Quién podrá recibirlo? Deberá recibirlo la persona que tenga capacidad para adverar el documento. Es decir, otro funcionario público. Porque debemos partir de la idea de que no va a funcionar la apostilla electrónica ni va a ser el documento, digamos, que tendrá que circular en el espacio, digamos, no virtual, si no es posible que, digamos, se verifique a través de otro funcionario público que pueda apreciar lo mismo, la identidad de la persona que está remitiéndolo y que pueda convertirlo a papel. Luego, en consecuencia, tendré que saber a quién lo mando y para poder saber a quién lo mando, tendré que tener un canal seguro de comunicación con esa persona. Pero luego está el problema de quién lo recibe. Tendrá que saber de quién lo recibe. Y para saber de quién lo recibe será necesario que haga lo mismo que habré hecho yo con el funcionario que me ha remitido la apostilla para que yo la apostille. El documento, perdón, para que yo la apostille. Tendré que tener un sistema de verificación de firma. ¿A qué nos lleva todo esto? Nos lleva a que ese desarrollo tendrá que hacerse siempre dentro de un marco bilateral de los Estados, dado que tenemos un marco universal que viene creado por la corporación notarial. Esa es la ventaja de la que partimos, el que existe una corporación notarial a la que le resulta muy fácil homologar los requisitos, y es la necesidad que deberemos cubrir, el que es necesario saber a quién se envía, verificar de quién se recibe y adverar el documento para que surta sus efectos en el plano no virtual, es decir, en el plano analógico. Creo que estoy en tiempo y muchas gracias. Nos dejamos aquí. Muy bien, muchas
Muchas gracias, César, te has ajustado bastante. Bueno, Álvaro Rojas tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, he entregado el material de esta charla que tiene una intención más que de profundidad jurídica pedagógica. Si nosotros miramos la referencia del tema dentro del simposio que se ha propuesto, y es sobre la seguridad de las inversiones en Iberoamérica, ¿qué tiene que ver la apostilla y qué tiene que ver el notario con esto? Entonces vamos a definir lo siguiente. Realmente la apostilla es una autenticación calificada que se hace sobre un documento que va a hacerse valer en un país diferente en el cual se produce. Ese es el sentido de la apostilla. Y que esa apostilla, en términos muy elementales, la apostilla es una acotación, es una referencia, es una anotación. Como lo decía nuestro compañero de panel, hay unos elementos de seguridad, es la seguridad frente al documento físico o electrónico y la seguridad que se da al contenido de ese documento. Aquí hay que establecer una gran diferencia y hacer una propuesta lógica, porque no sacamos nada con apostillar documentos y documentos que en el fondo no den seguridad jurídica. ¿Qué quieren los empresarios? ¿Qué quieren los inversionistas? ¿Qué quiere el sector privado? Que no solamente vaya esa diligencia legalizada, autorizada, sino que ella tenga una responsabilidad. Es decir, el notario invitado, y como yo lo digo coloquialmente y con respeto por nuestra cantante Shakira, invitados sordos, mudos y ciegos no tienen razón de ser, no tienen ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que proponemos en el momento? ¿Y cuáles son los elementos que han modificado y que dieron un gran salto a esto de la apostilla? La apostilla está vigente hace 53 años y paulatinamente los estados signatarios la han venido aplicando. ¿Por qué? Porque como son convenios internacionales, requieren ser refrendados por las leyes de cada país. Por ejemplo, mi país la aprobó a través de una ley del Congreso solamente hace 16 años, en el año 1998, y como era un convenio internacional, tenía que ser estudiado por la Corte Constitucional, y en el 99 consideró que se ajustaba a la Constitución y a la ley esa suscripción del convenio de Colombia ante la Convención de La Haya. Entonces, ese proceso, y fíjense que el señor embajador de Brasil ayer decía que ellos todavía no han empezado el proceso de adherencia a la vigencia de la Convención de La Haya para la apostilla. Entonces, nos encontramos que, ¿cuál fue la intención de la apostilla? Fue suprimir una serie de trámites, porque el documento salía del notario, el notario pasaba del funcionario municipal, el funcionario municipal ante el funcionario del Estado, luego el Ministerio de Relaciones Exteriores, era una cadena de trámites y diligencias que era engorroso. Hoy no se requiere eso. Y miremos que por qué el sistema del notariado latino es más operativo y es más próximo a la diligencia de la apostilla, porque hay un control sobre los notarios de este sistema, mientras que en el sistema anglosajón es muy difícil por la cantidad y por el volumen de los notarios anglosajones que no tienen formación de abogado en su gran mayoría, y entonces esa diligencia es una diligencia que yo le denomino insípida, sin sabor, sin aliño, sin condimento, es una diligencia absolutamente mecánica. Pero la apostilla igualmente introdujo unos mecanismos muy importantes, por ejemplo, unificar el texto. Eso ha pasado desapercibido y es fundamental. Resulta que cada notario tenemos una redacción diferente y utilizamos unas palabras que no son entendidas en diferentes países. Por eso el texto de la diligencia de apostilla es uniforme. Aún más, fueron extremadamente celosos que establecieron unas dimensiones en el formato del sello de la apostilla. No puede ser mínimo 9 centímetros de largo y el texto, y debe llevar la palabra en francés de la apostilla, y normalmente va en 2 idiomas, del país donde se está originando y obviamente la parte esencial del francés, y es una información que no tiene más, que no tiene menos, y es lo que dice ese sello aprobado por la convención, y no se le puede colocar ni un punto ni una coma más. Eso dio
la garantía de la uniformidad de ese sello que se constituyó en un sello único para los países signatarios del convenio. ¿Qué otro elemento importante se dio? Es que aparte de la trazabilidad, que es la palabra de moda, es decir, el seguimiento del documento, hay que llevar un registro de cada diligencia de apostilla, y cada apostilla debe llevar un número para ser consultado posteriormente y ser consultado en línea para verificar si evidentemente esa diligencia se dio por el funcionario competente. Hoy la mayoría de países se ha reservado, los gobiernos han reservado ese derecho monopólico y excluyente de ser el Estado el que certifica y realiza la apostilla. ¿Qué es lo que proponemos los notarios? Que nosotros estamos en condiciones de facilitar ese trámite y que no se centralice solamente en las entidades del Estado, normalmente la Cancillería, los Ministerios de Relaciones Exteriores. ¿Y eso quiénes lo podemos hacer? Los notarios. Pero se requieren unos soportes tecnológicos, es decir, la aplicación de nuevas tecnologías. Un notariado que no está en línea, un notariado que no tiene los servicios de las nuevas tecnologías, pues es imposible que entre a prestar este servicio. Entiendo que en España se está apostillando por parte de los notarios y reportan cada diligencia para que se lleve el control y el registro mundial de la apostilla. Nosotros en Colombia le estamos proponiendo al gobierno, y lástima que nuestro embajador ya se nos fue, nos iban a entregar la facultad de apostillar, pero funcionarios medios torpes y que no tienen una visión de lo que es la importancia de esta diligencia, se negaron a que esa diligencia fuera remunerada, y entonces solamente cobraba la diligencia el gobierno, pero si pasaba a los notarios era gratis. Entonces nosotros sí cumplimos una función social, pero tenemos que implementar una infraestructura muy costosa, y no se justifica que si lo hace el gobierno cobre y si lo hace el notario sea gratis. Ahí estamos en esa negociación para prestar el servicio. ¿Por qué? Porque el número de diligencias de apostillas es muchísimo, es muy grande, es muy alto, en razón a que ya no solamente son los documentos de carácter público esencial, sino que los particulares también acceden a este servicio, como por ejemplo en el caso de los diplomas, los registros del estado civil de las personas, sus documentos particulares, sus escrituras, sus poderes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que el notariado debe proponer? Solamente facilitar el trámite, descongestionar esa fila que se hace para apostillar. Bien, eso es una parte, pero allí no nos podemos quedar. Yo pienso que para dar la seguridad jurídica que tanto anhela la empresa privada, que tanto anhelan los ciudadanos, para tener esa tranquilidad, requiere la presencia inteligente del notario. Y es que, aparte de garantizar la pureza de esa diligencia mecánica, porque es mecánica, participe y haga un control de legalidad sobre el texto del documento, sobre el contenido del documento, porque ¿qué sacamos con apostillar un documento y cuando llegue al país no es aceptado porque no cumple con los requisitos de ley, porque es un contrato absolutamente ilegal, sin fundamento jurídico? Entonces el notario debe ser actuante, controlar la parte mecánica, porque tiene transparencia y tiene los medios tecnológicos, pero también participar y saber qué es lo que está firmando. Si una persona hace una carta y requiere apostillar y con esa carta pretende vender o comprar un inmueble y no van las facultades para ese acto o contrato, estamos perdiendo el tiempo y estamos haciéndole un daño al usuario y a los estados. Ahora, esa reciprocidad entre los países signatarios de la Convención de la Haya es muy importante, porque al suprimir una serie de vueltas y diligencias hace que el documento sea aceptado automáticamente y sin discusión alguna por parte del país receptor de esa diligencia de apostilla. ¿Cuál es el alcance de la convención? Pues el alcance de la convención es que se le dé la legalización al documento que produce el particular en un país que tiene ya definido en qué otro país lo va a hacer valer. Y dice que se
establece que a los documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio de uno de los estados contratantes y que deben ser exhibidos en el territorio de otro estado contratante, requiere de la apostilla. ¿Y qué considera documentos públicos? Los emanados de autoridad o funcionario relacionado por las Cortes y que se tenga plena identidad de quién es y que lo hace en ejercicio de sus funciones, los documentos administrativos y las actas notariales, las declaraciones oficiales de registro, visado de visas, etcétera. La Convención establece excepciones para su aplicación. ¿Cuáles son las excepciones? Los documentos ejecutados por agentes diplomáticos o consulares, porque sería absurdo el notario autenticarse la firma él mismo. Entonces, esos documentos consulares y de carácter oficial no requieren de la diligencia de apostilla, al igual que los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera. En el registro, llamemos nacional de la apostilla en cada país, se deberá indicar, de acuerdo al artículo 6 de la Convención, el número y la fecha de la apostilla, el nombre del signatario del documento, la calidad en virtud de la cual actuó, en caso del documento sin firma, el nombre de la autoridad que ha colocado el sello timbre, y a petición de cualquier interesado, la autoridad que emitió la apostilla deberá verificar que el contenido de la apostilla corresponde a los datos del registro en lo que se denomina el fichero de la apostilla. Establece la misma convención en una de sus adendas que hay una diferencia entre la apostilla y la legalización y que consiste en que un documento se debe apostillar cuando el país en el cual surtirá efectos es parte de la Convención sobre la abolición del requisito de la legalización para documentos públicos extranjeros, mientras que un documento se debe legalizar cuando en el país en el cual surtirá efectos no hace parte de la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos según la Convención del 61. Ahora, el procedimiento para apostillar, ustedes lo encuentran en el manual y cómo se accede en el caso de la apostilla electrónica. Hoy estamos, la mayoría de países, accediendo a la diligencia de la apostilla electrónica. Y es muy sencillo, es la misma diligencia, pero a través de un medio cibernético, a través de un sistema en línea, y se hace exactamente lo mismo, se incorpora el sello a pesar de que es virtual, ojo con esto, debe cumplir con los mismos requisitos que establece la Haya en dimensiones, característica e idioma, porque en algún momento, y como se dice tarde o temprano, ese documento se puede y debe estar en condiciones de ser materializado. De manera pues de que la apostilla electrónica no es algo del otro mundo, es la misma diligencia física, pero llevada a medios electrónicos. Hay que reconocer, Colombia fue el primer país que hizo la diligencia de apostilla electrónica, pero España fue el primer país que reglamentó de manera extensa, de manera muy bien definida, el sistema de la apostilla electrónica. Nosotros hemos copiado parte de esta legislación, pero España hoy es el país más avanzado en el mecanismo establecido para la apostilla electrónica. Ya termino. Nosotros encontramos que en el año 2006, España, en el plan de proyección de mejoramiento de la Administración de Justicia, determinó que los notarios serían autorizados para esta diligencia de trámite de la apostilla. Y ha venido desarrollando a través de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo en Murcia, que fue la que expidió la primera apostilla electrónica en el año 2008. O sea que para los récords fue Murcia donde se produjo la primera apostilla electrónica. Y quiero concluir esta parte, yo sé de la angustia del tiempo, ¿cuáles son, en resumen, los objetivos de la implantación de un programa de apostilla electrónica en el caso de España, para tenerlo como una comparación, porque es el país que técnicamente la definió de primera? Dice, es incrementar las garantías ligadas a las apostillas como resultado de sustituir el soporte de papel en las tradicionales apostillas por emisión y reemplazada por un soporte digital. Permitir un control exhaustivo de todas las apostillas emitidas en soporte electrónico mediante la creación de un registro electrónico de todas las apostillas que se hayan expedido.
potenciar la seguridad jurídica en la circulación internacional de documentos públicos al permitir a todos los ciudadanos y autoridades receptores de la apostilla acceder al registro electrónico de apostillas a fin de conocer si un documento ha sido o no debidamente apostillado, lo que estábamos hablando de la famosa trazabilidad, es decir, que una persona en cualquier parte del mundo pueda acceder en línea a ese archivo de registro de apostillas y verificar si evidentemente viene de ese país y quién la autorizó. Reducir las posibilidades de fraude en la emisión de apostillas como resultado de aplicar las garantías intrínsecas a las apostillas electrónicas. Mejorar y fortalecer el servicio público que las autoridades competentes brinden mediante la emisión de apostillas. ¿Quién lo dice? Lo dicen los españoles. Concluimos entonces que la seguridad que tanto pedimos nosotros, esa seguridad jurídica y de la cual los notarios tenemos que ser actores, participantes, tenemos que estar activamente participando, lo debemos hacer bajo dos presupuestos. Uno, de garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos de la apostilla, así sea a través del medio del documento físico o a través del sistema del mecanismo del documento electrónico. Y la propuesta nuestra que hacemos es que se autorice a los notarios, que se le dé la función de los notarios de hacer un control de legalidad del texto del documento que se va a apostillar. De lo contrario, no tiene una razón de ser la apostilla como un mero sello, como ese sello que se coloca mecánicamente. La apostilla ha dado un avance importante en la unificación de textos, en la modernización, en la supresión de trámites, en la modernidad, en la confianza que inspira la apostilla. Pero nos falta todavía esa segunda parte que es la propuesta que yo hago en este foro y ojalá sea acogida por el sistema iberoamericano para proponérsela a los países que forman parte de nuestro sistema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora, a continuación, tiene la palabra don Denis Martínez. No sé si... Sí, la presentación, por favor. Sí, bueno, primero mi saludo caribeño iberoamericano. Es un gusto, no saben, el poder estar aquí compartiendo con ustedes y un tema que me apasiona. Yo desde temprano en la gestión de mi pasado presidente internacional, don Jean-Paul Decorbs, acepté su reto de que el contacto personal con nuestra región era la que nos iba a estar produciendo verdaderos resultados afirmativos en el futuro. Y puedo decir, con fe notarial, que he podido visitar todos los países de nuestra jurisdicción y hemos tenido ese contacto directo, personal, con nuestros notarios de base. Tengo una presentación, bueno, aquí va. Bueno, asombrosamente coincido en muchos puntos de los ya hablados, específicamente con mi hermano notarial internacional Ernesto Tarragón, y empiezo dando un saludo de nuestro presidente internacional, hoy un africano que prueba la naturaleza internacional y democrática de nuestra organización. Un saludo de mi presidente, don Daniel Sedar Senghor, notario de Senegal. Hoy está en Hawái, participando de un congreso organizado por los notarios de Nueva Zelanda. Me dieron a elegir Hawái y Madrid, yo escogí Madrid, vamos. Así que estoy acá con ustedes, sustituyendo a mi presidente acá. Nos alejamos un poquito de nuestro notariado, despacho notarial, a ver el notariado como institución mundial con gran impacto social. Ese es el reto que impongo a toda la audiencia. Todo país necesita proveer un ambiente de seguridad jurídica. La garantía de legalidad es esencial al funcionamiento y a la estabilidad de la sociedad. Ya hablábamos de que entre estabilidad y justicia, estabilidad primero y derecho para dar la seguridad en la sociedad. Y esa función nos la han encomendado al notario. Presentar primeramente la organización internacional, que como decía Ernesto, representa el notariado en el mundo, 86 países miembros. Enfatizar que la nueva edición es la sección asiática. Hay 15.000 notarios chinos haciendo notaría igual que lo hacemos nosotros desde el año 2005. Es impresionante porque los fundamentos son los mismos. Somos más de 300.000 notarios, 15 del G20, y somos los defensores de 19 principios del notariado latino. Hoy representamos a más del 60% de los ciudadanos del mundo. De hecho,
se duplicaron cuando entraron los chinos, con 1.3 billones de habitantes, ¿no? Hay un consejo de dirección, 25 miembros, 15 países representados. Hay un consejo general, el órgano científico que mencionaba Ernesto, que se discuten los planteamientos y se pasan a la Asamblea de los Notariados, cada país un voto, que es el órgano político, ahí es que se toman en realidad las decisiones. Se dividen en trabajo por comisiones continentales, europeos, africanos, asiáticos y la Comisión de Asuntos Americanos que preside nuestro compañero de panel, el doctor Álvaro Rojas Charri. 22 países, 2 reuniones al año, genera interés notarial y apoyo al notariado de la región de América. El notariado español es un invitado permanente de la Comisión de Asuntos Americanos. Hay múltiples proyectos al notariado de América. Es más, digo yo, no me atrevo a decir que haya ningún proyecto de envergadura en el notariado iberoamericano hoy que no envuelva una importante colaboración del notariado español. Hay nuevas leyes en Guatemala, Panamá, Costa Rica, Santo Domingo, Perú. Dejo a Bolivia un ratito al lado porque tengo un lugar especial para Bolivia. Apoyo con las nuevas tecnologías de lo que ustedes ya tienen experiencia y allá carecemos. Acá traigo una foto del año 2002 de nuestro anterior delegado para Iberoamérica, el querido amigo Isidoro Lora Tamayo, y al presente en San Juan de Puerto Rico, ahora tan reciente como en agosto pasado, de Alfonso Caballé, en un cuadro en el Capitolio donde un escribano levantaba acta de cuando Colón puso pie en la isla de Puerto Rico. Así que de más está decir, desde ese momento histórico que toma la foto al 2002 y al día de hoy, el notariado español ha tenido una amplia participación en América. Somos 22 países, fuerte influencia española, tenemos el beneficio del lenguaje común, tenemos el problema de que en varios países se unen las funciones de abogado y notario, especialmente en Centroamérica y el Caribe. Y el hecho que comentaba Salvador hace un ratito del choque de las tradiciones del mundo. Vamos a hablar un poquito de eso. En los dos sistemas notariales del mundo se encuentran en América y ya ustedes saben que la distinción entre el notario y el notary public es que en esencia somos profesionales del derecho, asesores, garantizadores de la legalidad y de la veracidad de lo expresado, versus un mero autenticador de firma y un documento que nosotros conservamos y el notary public entrega a la otra parte. Justicia preventiva para nosotros, justicia remediativa para el notary public. Y quiero traer el hecho de que hoy ambos sistemas están en choque. Se han criticado nuestros sistemas por ser una figura antigua, lenta, cara. Pero en Estados Unidos hay muchos retos a la práctica que existe en el notary public, los title insurance companies y los closing agents, que es la forma de hacer negocio en las transacciones allá. Y les traigo un ejemplo de la prensa. Un reportero en Nueva York se robó el Empire State Building, firma un documento, autentica un notary public su firma y le toma 90 minutos quedar inscrito en el registro público de la propiedad. Sabe que eran los actores de la película King Kong, los testigos y las partes. O sea que eso era de obvia falsedad, pero en el sistema sajón produjo esa inscripción. ¿Qué ustedes creen de la seguridad jurídica que el sistema pueda estar produciendo? Y eso ya lo adelantaba Robert Shiller en el libro cuando analiza posibles problemas del subprime crisis. Dice que quizás de haber existido un notario de tipo civil, como en Alemania, de la que él tenía conocimiento, pues quizás o no se hubiera dado o se hubiera dado en menor cuantía. O sea, no es, esos dos sistemas conviven en el mundo de hoy. Existe un delicado balance, que es el que tenemos que conseguir. No es velocidad por velocidad, es velocidad que produzca seguridad. Seguridad y permanencia y estabilidad. Entonces, además está decir que voy al sistema nuestro, un sistema que da presunción de veracidad, de legalidad, que tiene fuerza probatoria y fuerza ejecutoria. Y el hecho de que nosotros como notarios somos agentes de paz. Vamos a ver, si no hay seguridad no hay confianza, si no hay confianza no hay inversión, si no hay inversión no hay desarrollo económico, sin desarrollo económico no hay desarrollo social,
si no hay desarrollo social, no hay paz, surgen los conflictos. Así que al haber la confianza en el inicio de ese silogismo, el notario es agente de paz. Traerlos un poquito a varias realidades que he tenido la oportunidad de vivir. En Canadá hay notariado tipo sajón. Estuve en Vancouver, no está Juan Bolás por acá, tuvimos un encuentro cercano muy interesante en Budapest, porque se habla de cómo la Unión Internacional se enfrenta y acoge o rechaza notariados de otros orígenes. Y hay puntos de vista que están ahora mismo en discusión en la Unión Internacional. Y resulta que Vancouver, aunque tradición puramente sajona, tiene unos notarios que son superiores. Hay, por ejemplo, 400, no llega a 400 el número de Notary Publics de British Columbia. Requiere estudio de posgrado, requiere una fianza, realizan el 70% de las transacciones del país y tienen un elemento de seguridad jurídica preventiva, aunque no tienen el acto auténtico. O sea, no cualifican para ser un notario de tipo civil como el nuestro, pero es un espacio superior al Notary Public. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? ¿Acogemos de alguna forma? ¿Los rechazamos y que cuando ellos se ajusten a nuestra norma lleguen? Esa dinámica hoy está viva en la Unión Internacional. En Estados Unidos quiero comentarles, tengo un proyecto interesantísimo que me encantaría que pudiéramos abonar. Existen 2 legislaciones en Florida y en Alabama que existen notarios de tipo civil. No es el Notary Public, se llaman Civil Law Notaries. Requiere 5 años de experiencia, requiere un entrenamiento, requiere una reválida, producen un documento público con fuerza probatoria ejecutiva. El problema es que no se utilizan. Todo ocurre por el lado de eso. Las transacciones ocurren ante Notary Publics con closing agents y con title insurance. Cuando Isidoro mencionaba lo del seguro de título, no aseguran ningún título, nada. Aseguran el dinero, pero al fin y al cabo quien lo exige es el acreedor. Si hay un problema, el acreedor cobra y todo el mundo feliz. Oye, el adquirente perdió la propiedad. Pero no importa, el acreedor quedó feliz. Eso ha sido un elemento que ha producido una confianza en los acreedores y la verdad que ha facilitado el crédito. En Puerto Rico se recibe, se utiliza el title insurance cuando se va a generar una hipoteca que se comercie en el mercado secundario de hipotecas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todas las demás lo tienen. Si la mía no fuera pintada de rojo, que me la requieren pintada de rojo, pues no me la compran en ningún otro lado. En Estados Unidos, en el mismo sistema, para equipararla es que se utiliza el title insurance y para darle la confianza al acreedor, que al fin y al cabo es el que produce el dinero. ¿Eso es suficiente para nosotros? Yo digo que no. Nosotros aspiramos a algo más en nuestro sistema. Y el caso de Puerto Rico, tenemos Código Civil, es un laboratorio interesante de las 2 culturas y los invito a que la sigamos explorando. Código Civil, ley hipotecaria y notarial, igual. Van a ver un documento otorgado ante mí en Puerto Rico, igual que el de ustedes acá. Código Penal de California, Corporaciones de Delaware, Uniform Commercial Code. Se me escaparon unas fotos aquí para que vayan a visitar la isla y lo conozcan en persona, ¿verdad? Y enfatizar, para terminar, unas funciones sociales de la Unión Internacional, que al fin y al cabo es la de defender los principios fundamentales del notariado de tipo latino. Se formula 19 principios en Antigua Guatemala en 2005. Está siempre en funcionamiento porque son unos enunciados de las aspiraciones a lo que debe ser un notariado perfecto. Igual que yo como católico no cumplo todos los 10 mandamientos, a veces hay pecadillos notariales que no siempre cumplimos todos los principios, pero aspiramos así a cumplirlos y la Unión está precisamente para eso, para promoverlos y apoyar a los notariados en esos principios. Aspiraba a poder discutir un poco, pero solo voy a enunciarlo y los invito a que vayan o a la página, el blog mío o a la Unión Internacional porque están ahí en detalle. Básicamente tiene que ser un profesional del derecho con una delegación pública, tiene que existir un documento notarial. Por eso lo de Vancouver no pueden ser, porque no tienen un Authentic Act, no tienen una escritura pública con los efectos de la nuestra. Debe haber una organización notarial fuerte. Vancouver tiene una organización notarial muy fuerte.
con una fianza de 15 millones de dólares. O sea, estamos hablando de, no es el Notary Public, que no tiene ninguna fianza, que estampa un sello en un taxi, comentaba un compañero en Budapest, y luego se desaparece. Pues no, o sea que hay unos principios que aspiran a que el notariado esté bien organizado con una organización notarial fuerte. Tiene que existir la deontología notarial. Si hay un notario que tenga mala técnica, oye, que tome unos cursos y mejore la técnica. Si hay un notario que no tiene ética, no sirve como notario, porque la ética inspira la confianza, que es la base de nuestra función. Y entonces, muy brevemente, titulación. Hablábamos de la importancia de tener buenos títulos como pieza esencial en el desarrollo de los países. Y saben que estuve en Haití. Esa es una comunidad de Haití post-terremoto. Imagínense qué seguridad jurídica puedan tener. Mencionaba Ernesto, ahí nunca puede haber un techito de esos sin una persona debajo, porque la garantía de la posesión la da la persona que está velándolo allí. Ustedes me dicen que esa persona pueda dedicarse a educarse, a alguna actividad productiva, a una actividad creativa. No puede, porque está amarrada a su techito para poder reclamar su título. Pues esa es una realidad en el Haití de hoy. El notario se convierte en el gatekeeper, que le da acceso a la persona a la prueba de existencia de ese derecho. Y si no puede probarlo, es como si no existiera, porque requiere que la persona esté allí para defenderlo, para exponerlo, para reclamarlo. Si eso lo produce el notario, permite que esa persona se dedique a actividades mucho más productivas y unido al sistema de ley que lo reconozca, lo publique y lo ponga en vigor, se asegura el bienestar personal de la comunidad y el progreso social. Acá la titulación pone el manifiesto el papel del rol social al servicio del Estado y de los ciudadanos, sobre todo de los más desfavorecidos. La Unión Internacional celebró una primera conferencia en Burkina Faso, celebró una en México. Yo no fui a Burkina Faso, pero estuve en México. Espectacular, interdisciplinario, analizando desde todos los puntos de vista la necesidad social de la seguridad jurídica y enfatizando en los dos que han ocurrido, cómo el notario es una pieza angular esencial sobre la que el desarrollo se monta. Si no está la primera, no se pueden montar las demás. La confianza, la seguridad jurídica es la que lo permite. Y el notario como el gatekeeper, como el portero, como el que da acceso a esa seguridad jurídica, es esencial. Y declarado así por economistas, por políticos, por funcionarios internacionales. Entonces, hablábamos ya de nuevas tecnologías y no puedo dejar de mencionar el gran logro que ha ocurrido en Bolivia. Entra a Bolivia diciendo que se le va a eliminar de raíz el notario cuando entra el gobierno de Evo Morales, porque eso es una protección de los ricos y qué sé yo. Se le da un giro de 180 grados completo. Hay que reconocer, estuve al lado de Alfonso Caballé, quien ha visitado Bolivia, no me atrevo a decir 20 veces, Alfonso, no sé, porque en cada etapa del giro hacía falta un apoyo. Y parte del apoyo, una gran parte del apoyo, lo ofrece el notariado español por vía de su legado en Iberoamérica. Finalmente, un reto a la constitucionalidad de esa ley fue declarada desestimada y hoy esa ley está en vigencia. Y es una ley de notariado moderna que da todas las seguridades y todas las garantías. Bueno, por si hubiera duda, ahí está Alfonso, y lo que tiene en las manos es el texto de la Constitución boliviana. No sea ladrón, no sea mentiroso, sea feliz. En quechua. Eso es uno de los principios de las primeras palabras de la Constitución boliviana. Hubo una primera conferencia en Haití en febrero del 2013. Aspiro a que se convierta en una actividad anual. Estamos trabajando en ella y los invito a que cuando se anuncie ahora en 2015 estén pendientes y nos acompañen.
En Centroamérica, el Congreso Centroamericano de Derecho Notarial, que ya ocurrió el primero en agosto del 2013 y aspiramos a tener otro ahora en 2015. Y el Encuentro Notariado de Norteamérica en Miami, hubo uno, fue espectacular encuentro, franceses, mexicanos, iberoamericanos, buscando puntos de encuentro con los de Miami. Y ahora la que viene, que es la de Habana, Cuba, que será la jornada iberoamericana. Cada 2 años hay una en América, una en España. La de América es en el 2014, Habana, Cuba, los invito. Así que en otro momento con más tiempo me encantaría poder abundar en cualquiera de estos temas que me apasionan y confío que nos acompañen en esta unión entre América e Iberoamérica. ¿Ok? Muchas gracias por su exposición, Denis. Y ahora el siguiente conferenciante está ya aquí. Vamos, no obstante, a terminar con la mesa, con Alfonso Caballé, al que le pediría, pues igual que a los demás, la mayor concisión para no retrasar demasiado el acto. Adelante, Alfonso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a intentar ser breve también. Ya se habló ayer, las vinculaciones jurídicas entre España y América es algo que salta a la vista y que son evidentes. Nos hablaba ayer nuestro presidente que desde el mismo momento del descubrimiento, el sistema español fue trasladado con los conquistadores al Nuevo Mundo. Y no, con ellos fueron, por un lado, lo que es el derecho civil de Castilla, el cual se convirtió en tradición jurídica común y también, como nos recordaban ayer, este derecho no solamente se ha mantenido, sino que se ha continuado actualizándose. Y también, por otro lado, lo que es el derecho documental español con los escribanos. Escribanos de número que en aquel momento sirvieron para consolidar las relaciones jurídicas, para establecer la paz social y para configurar en el Nuevo Mundo un sistema sólido. Pensemos que la presencia de los escribanos en América es anterior a lo que es la creación de la primera audiencia en el año 1511. Las primeras líneas de la historia vinieron de la mano, como ayer nos recordaba nuestro presidente, de Rodrigo Escobedo, escribano público que a tal fin acompañó a Cristóbal Colón en su primer viaje y a quien le correspondió, el 12 de octubre de 1492, dejar constancia escrita y dar fe de la toma de posesión en nombre de los reyes católicos de las tierras recién descubiertas. Pero esto no fue una excepción, esta fue la regla general. Y podemos decir que junto con la cruz y la espada también viajó la pluma que en manos de los escribanos representó la paz social, el orden y el derecho. En todos los actos con trascendencia jurídica de los conquistadores y de los nuevos habitantes hubo un escribano presente que dejó recuerdo y constancia de las tomas de posesión, fundaciones de ciudades y en general de cualquier hecho que tuviese relevancia jurídica. Así como ayer nos recordaba la embajadora de México, el escribano Diego Godoy, con la constitución del primer ayuntamiento en el territorio continental el 10 de junio de 1519 de la Villa Rica de Veracruz, o la fundación de la Ciudad de México el 8 de marzo de 1524, en la que dio fe el escribano Francisco de Orduña. También Francisco Pizarro se hizo acompañar de otro escribano, Pedro Sánchez de la Hoz. Y hoy se conserva en el Archivo General del Perú el protocolo ambulante de los conquistadores, conocido como Libro Becerro, en el cual viene a abarcar ese periodo inicial en el que se contienen todas las escrituras autorizadas por los escribanos que acompañaron a los conquistadores en su periplo de Cajamarca, Jauja, Piura, Perú, Lima, Chile y Argentina. Pues ciertamente para conocer la historia moderna tanto de España como de América hay que acudir a esta importantísima fuente documental, los protocolos notariales. En ellos quedaron plasmados no solamente lo que son los grandes hechos, sino también la vida de las personas y de los pueblos, sus realidades cotidianas, familiares, patrimoniales, sus sentimientos, sus creencias, y dotó de certeza y seguridad a las relaciones jurídicas entre los particulares. Pero además de las realidades sociales y jurídicas de esas tierras recién descubiertas,
estos documentos nos vienen a probar algo muy importante y que guarda mucha relación con lo que estamos viendo hoy, que son la existencia de unas continuas y normalizadas vinculaciones entre los habitantes de la península ibérica, Canarias, América y Europa, que fueron fluidas y quedaron reflejadas en los protocolos notariales. Les voy a poner un ejemplo. Leyendo los protocolos del siglo XVI de Canarias, concretamente los de la isla de La Palma, en la que fui archivero general de protocolos, podemos constatar, lo mismo que en otros protocolos, cómo esas relaciones entre las Indias y el territorio continental español y las islas era una realidad cotidiana y sin fisura. También se hacían evidentes y se hacen evidentes en estos protocolos las relaciones con el continente europeo, con Sevilla, con Flandes y también con otras islas, con otros archipiélagos como Madeira, Azores o Cabo Verde. Y estas relaciones jurídicas y comerciales con todos estos ámbitos territoriales eran fluidas, constantes y se desarrollaban con total confianza. Y abarcaban no solamente los ámbitos comerciales, sino también los ámbitos familiares, y de ellas ha quedado remembranza en los protocolos históricos y centenarios. Y son muchísimos los ejemplos que podríamos poner. Yo voy a poner un ejemplo real de una familia que vivió en la isla de La Palma en el siglo XVI y que casualmente es el propietario del solar donde vive mi madre. Y así les pongo un ejemplo como otro cualquiera. Se trata de Luis Vendaval. Luis Vendaval era de origen flamenco. Al traducir el nombre, Van de Val, se quedó en Vendaval. De hecho, la zona de la finca se llama Vendaval. Y a mí me asombraba el nombre porque es un sitio que está muy bien azocado, donde no llega el viento. Decía, qué nombre tan raro, ¿por qué le pusieron a este lugar Vendaval, donde aquí está muy bien protegido? No. Pues bueno, yendo a los protocolos, llegué a ver que el propietario de esa finca era un señor que se llamaba Luis Vendaval, que era Luis Van de Val, que es un comerciante que en aquel momento tenía bastante actividad. Y si acudimos a algunas de estas escrituras, pues podemos ver una, por ejemplo, una escritura de 8 de mayo de 1547, en la que leemos que Catalina de la Torre y su hija Catalina Vendaval, de 16 años, vecinas de La Palma, dan poder a Álvaro Villalobos para que pueda cobrar en la ciudad de Santo Domingo, de la isla española, o en otras partes de las Indias, las mercaderías, maravedíes, esclavos u otras cosas que quedaron por muerte de su esposo y padre respectivamente, Jorge Vendaval, que es el hermano de Luis Vendaval, de origen flamenco y vecino de La Palma. Y acompaña a este documento el nombramiento de curador de Catalina Vendaval, que recae en su madre y del que obtenemos la declaración testifical del hermano de Luis Vendaval, antes mencionado, y la de Tomás Alarcón Regidor. Dice Luis Vendaval, hermano del difunto, que en el mes de enero vio partir a Jorge Vendaval para las Indias, que recibió una carta misiva de Pedro López, vecino de Santo Domingo, que le avisó de la llegada de su hermano y de su fallecimiento, así como de que había tenido lugar su entierro y honra. Y confirma esta declaración Pedro Alarcón, que conoce del hecho a través del Melchor Díaz, piloto de su carabela, que le escribió una carta desde Villanueva avisando de la muerte de Jorge Vendaval. Pues bien, días más tarde vuelven otra vez al notario y en una escritura el 17 de mayo de 1547, en este caso ya Luis Vendaval, el que perdió a su hermano en Santo Domingo, comparece y nos hace ver sus vinculaciones. Aquí veíamos vinculaciones familiares con América, sus vinculaciones familiares con Flandes. En el documento, Luis Vendaval nos dice que tiene la tutela y administración de los bienes de Matías, menor de edad, hijo de su sobrina María Yaqués y de Enrique de Agua, que el menor tiene bienes a su cargo, de su abuelo, Juan Yaqués, en la villa de Brujas, condado de Flandes. Luis Vendaval, a la sazón tutor del menor, hace ver su dificultad para administrar los bienes ubicados en Flandes desde su residencia en la isla de La Palma,
por lo que da poder a Juan de Amale, vecino de La Palma, y a Miguel de Larios, vecinos de Brujas, para que pidan al Consejo y Regimiento de Brujas que provean al menor un tutor y curador en Flandes. Pues muy bien, todo este desarrollo documental en aquel momento se producía sin necesidad de apostillas y sin necesidad de mayores requisitos, y los documentos pasaban de un lado al otro del Atlántico sin mayores problemas. Pues bien, son otros muchos los ejemplos y las remisiones en las escrituras y documentos de esos años, protocolos y escribanos, tanto de un lado del Atlántico como del otro, en los que vemos cómo se actuaba con total naturalidad y normalidad en un tráfico fluido intercontinental. Pues bien, hoy, 500 años después, debemos reeditar los países iberoamericanos una interconexión documental adaptada al siglo XXI que facilite nuevamente las relaciones jurídicas, familiares, civiles y comerciales, dotándoles de seguridad, certeza y eficiencia. Son muchos los elementos aglutinadores que van a jugar a nuestro favor y que nos pueden facilitar en gran medida esta colaboración. El idioma, evidente, la tradición jurídica común, que hace que el empleo de la terminología y la técnica sean en gran medida coincidentes, y luego contar con un buen número de países con sistemas documentales análogos y notariados que comparten principios comunes. Pues bien, ¿cuál puede ser la herramienta? Pues esta herramienta, a la que se le ha puesto un nombre Iberfides, trata, medio milenio después, de volver a conectar de forma ágil y segura ambos lados del Atlántico. Iberfides solo va a servir para países con notariado latino-germánico por el principio de equivalencia de formas que cuenten con notariados bien regulados, bien implementados y controlados por el Estado. Es decir, que elaboren documentos conforme a la ley, interpretando la voluntad de las partes, adecuándola a las exigencias legales, den fe de conocimiento o de identidad de las personas, hayan calificado la capacidad y legitimación de los otorgantes en relación al acto o negocio jurídico concreto que se pretendan realizar, en definitiva, que hayan comprobado la legalidad, que la voluntad informada ha sido dada con libertad y en presencia del notario, y, lo que es fundamental, que el documento en el país de origen cumpla los requisitos y tenga valor y los mismos efectos exigidos en el país de destino, que es lo que no le pasaba a los notarios de Vancouver. El documento notarial extranjero debe respetar, por tanto, además de las formas adecuadas al lugar de celebración, locus regitactum, los requisitos exigidos por la ley aplicable al fondo del negocio, lo que significa también cumplir con los requerimientos documentales para que sean análogos al instrumento notarial exigido por la ley reguladora del contenido. El proyecto Iberfides se inspira en su hermano mayor, el proyecto Eufides, que se está desarrollando entre países miembros de la Unión Europea con notariados de tipo latino. Iberfides puede dar respuesta no solo a la contratación inmobiliaria, sino a toda clase de actos y negocios jurídicos, como lo serían, por ejemplo, transmisiones de acciones, participaciones, escrituras de partición de herencia, liquidación de sociedades conyugales, entre otras, inclusive la consulta sobre la existencia y veracidad de los poderes. El proyecto, al igual que el proyecto Eufides, pivota sobre la colaboración entre un notario, donde están los otorgantes, al que podemos llamar notario extranjero, y un notario del lugar donde el documento va a producir sus efectos, que podemos llamar el notario local. Pongamos un ejemplo. Unos contratantes residentes en un país A acuden a un notario de su residencia, que también podemos llamar A, para que elabore un contrato que recae, por ejemplo, sobre un inmueble situado en otro país B, cuyas leyes son, en este caso, las aplicables al fondo del negocio. El notario del país A, en un primer momento, escuchará y dialogará con los requirentes a fin de recabar datos, indagar cuál es su voluntad, qué fines empíricos persiguen y determinar qué negocio jurídico es el que se ajusta a lo querido. En esta primera etapa, el notario A
se pondrá en comunicación con un notario del país B por medio de un escrito en el que solicitará su colaboración dirigida a que le indique si el negocio es viable y cuáles son los requisitos establecidos por las leyes del país B. Es decir, le pide que realice una función preventiva o cautelar a fin de asegurarse en tiempo oportuno que el negocio jurídico proyectado sea válido y surtirá todos sus efectos. El notario ve si el negocio es viable, acepta la colaboración y se compromete a facilitar toda la información necesaria y a realizar un control de legalidad y facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación de la soberanía local. Con ello, pues, se evitarán sorpresas, se dará certeza y seguridad, quedando garantizado el respeto a la voluntad y ante las leyes. Es decir, entre ambos notarios previamente debe mediar un acuerdo de colaboración en el que se detalle el contenido de la actuación de cada uno de ellos, sus derechos y responsabilidades, y la actividad de cada uno de los notarios ajustará un protocolo de actuación en el que quedará claramente definidos los deberes de cada uno hasta la conclusión de todos los trámites que el negocio concreto otorgado pudiera ser necesario. La colaboración se dirige a informar sobre la legislación local vigente en materia civil, tributaria, fiscal, administrativa, registral y cualquier otra norma aplicable. En base a esa información se redactará el documento. Esta información previa, pues, garantiza el efectivo asesoramiento a los otorgantes, que ha de ser previo y simultáneo a la prestación del consentimiento, logrando, por tanto, que sea un consentimiento formado e informado. Termino ya. La realización de un efectivo control de legalidad y lograr una redacción que sea adecuada y que cumpla todos sus efectos. Desde el punto de vista formal, todos estos trámites, todos estos acuerdos, el previo de colaboración, así como toda la documentación, debe quedar constancia documentada de todo ello, a fin de que luego ese segundo documento, porque estamos hablando de un documento de origen y el documento del país donde va a surtir efectos, en el cual se han solicitado trámites, se han realizado actuaciones, no solamente informaciones a registros, a catastros, sino también a veces el cumplimiento de determinadas licencias y requisitos, quedaría todo fundido, y esto se va a facilitar enormemente a través de las nuevas tecnologías. Por ello, las nuevas tecnologías van a facilitar que esta comunicación, esta colaboración entre notarios de distintos países a fin de facilitar lo que es el cumplimiento de todos los requisitos y que los documentos surtan todos sus efectos, se facilitarán enormemente a través de las nuevas tecnologías que hoy, con la firma electrónica, permiten que la actuación goce no solamente de una seguridad jurídica, sino también de seguridad tecnológica. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por haberse ajustado al tiempo y algo hemos recuperado. Vamos a dejar el turno de preguntas porque el siguiente conferenciante está aquí y por cortesía ya lleva un poquito de retraso. Si luego da tiempo, pues las haremos. Muchas gracias a todos los miembros de la mesa.